Ya estamos de regreso con el Retiro de Invierno 2020 del Ministerio Ebenecer, Año de la Reconciliación. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Le doy gracias al Señor por este hermoso privilegio que el Señor me ha dado de poder compartir de su palabra. Agradezco al apóstol Sergio Enríquez por ese privilegio, por esa confianza que me ha dado, y que el Señor sea el que hable en este momento es el anhelo de mi corazón. Te quiero pedir, hermano, que me acompañes a orar delante del Señor, para que sea el Señor el que hable a nuestro corazón aquella palabra que Él quiere darnos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Señor. Y Padre, te suplicamos que tú nos hables, que tú hables a nuestro corazón, Señor, que sean tus pensamientos, Señor. Que tú puedas usar, Señor, como un instrumento mis labios, Padre, para hablar a tu pueblo. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, pues me pidieron que yo hablara acerca de la oración. Y pues el tema de la oración es un tema demasiado amplio. Y yo le preguntaba al Señor y le oraba qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor quiere hablar. El Señor ponía en mi corazón el tema que tú ves en la pantalla, que es la oración que agrada a Dios. Y sabemos que al Señor hay cosas que le agradan y hay cosas que le desagradan. No podemos pensar que el Señor, bueno, va a ver solamente lo que estamos haciendo, sino que la palabra nos muestra que el Señor mira lo que hay en el corazón del hombre, porque el Señor puede conocer incluso nuestros pensamientos. Y en Génesis 4, del 4 al 5, vemos que dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aquí podemos ver, hermano, que el Señor no vio las ofrendas primeramente, sino que el Señor vio el corazón del ofrendante. El Señor vio el amor, la actitud del corazón con el que se venía a ofrendar, y una la recibió y otra la rechazó. Eso nos deja ver que el Señor es un Dios que recibe aquello que viene de todo corazón. No basta solamente con traer una ofrenda, sino con la actitud con la que traemos esa ofrenda. Y también vemos respecto a la oración, que es el tema que vamos a abordar en Primera de Reyes 3:10. Dice la palabra que y agradó al Señor que Salomón pidiese eso. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Que Salomón le pidió al Señor que le diera sabiduría para gobernar. Pero el Señor le dijo: me hubieras podido pedir riquezas, honra, la vida de tus enemigos, pero me pediste sabiduría. Pero por cuanto me pediste sabiduría, yo te doy la sabiduría y te doy todo lo que no me pediste. Porque fue una oración que agradó el corazón de Dios. Y en Santiago 4:3 podemos ver que dice: y cuando pedís, no recibís, porque pedís con malas intenciones, para satisfacer vuestras propias pasiones. Yo marqué con rojo la palabra intenciones, porque este es el punto medular del agrado y desagrado del Señor, porque el Señor conoce la intención con la que nosotros estamos haciendo las cosas. Entonces, esa intención es la que debemos analizar en nuestro corazón y poder examinar nuestro corazón y decirle al Señor: Señor, mira mi corazón. Y si hay en mi corazón alguna intención que a ti te desagrada, por favor, arráncala de raíz, limpia mi corazón, porque yo creo, hermano, que todos queremos que nuestras oraciones sean escuchadas por el Señor, que sean agradables delante del Señor y que también podamos ver esa respuesta del Señor. Aunque sabemos que esa respuesta no siempre va a ser lo que nosotros queremos, sino que va a ser lo mejor para nosotros, lo que el Señor tiene para nosotros. Pero es interesante saber que el Señor conoce nuestros corazones y que hay oraciones que definitivamente no son agradables delante de Él. ¿Y sabes cuál es la clave? Yo analizaba cuál es la clave, y la clave yo la puedo ver en 2 de Crónicas 7:14. Creo que hay muchas características que identifican una oración que agrada al Señor. En este texto podemos ver una. Dice en el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces
yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y en el verso 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Yo marqué estos dos versículos que están en rojo. ¿Por qué? Porque yo miro aquí una condición, y la condición es humillarnos delante del Señor. Que nuestro corazón venga humilde delante del Señor cuando venimos a orar, nos presentamos delante del Señor con súplicas, con ruegos. Y la consecuencia de humillarnos, ¿cuál va a ser? Que el Señor va a abrir sus ojos y a colocar sus oídos para escuchar la oración de su pueblo. Y sabes, esa palabra humillare es el hebreo 36:65. Esas palabras significan doblar rodilla, abatir, derribar y quebrantar, entre muchas otras acepciones. Pero estas me llamaron mucho la atención primero porque doblar rodilla es una actitud corporal, pero sería demasiado fácil decir, ay, está humillado porque está arrodillado, porque cualquiera puede venir, puede arrodillarse, pero adentro de su corazón pueden haber sentimientos que no le agradan al Señor. Por eso la palabra también nos dice que es algo que está quebrantado. Algo que está quebrantado es alguien que trae un corazón quebrantado delante del Señor, es alguien que definitivamente viene y se reconoce necesitado de Dios. Se reconoce necesitado y se reconoce que no puede si el Señor no le va a ayudar, y que se olvida también de sus propios argumentos, de sus propias fortalezas o las fortalezas que crea tener, y decide confiar solamente en el Señor. Ese es un corazón humillado, y hermano, la consecuencia es que el Señor te va a mirar. La consecuencia es que el Señor te va a escuchar tus oraciones, y esa es una gran bendición. Podemos ver en el Salmo 119 que el salmista decía, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Pareciera algo contradictorio decir, ay, gracias Señor que me humillaste, pero hermano, si esa humillación va a tener un fruto dulce, esa humillación va a ser de bendición para nuestra vida. Esa humillación no es que el Señor nos quiera hacer sufrir, pero esa humillación también puede traer el sufrimiento, porque mire, esta palabra humillado es otra palabra hebrea, es la palabra 6031. Esa palabra significa afligido, debilitado, quebrantado. Otra vez la palabra quebrantado, ¿verdad? Y una persona que está afligida, hermano y hermana que me escucha en este momento, es una persona que definitivamente reconoce que ya no puede seguir luchando solo y reconoce la necesidad que tiene de Dios. En Jeremías 1:10 podemos ver algo que me llamaba poderosamente la atención. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, y después para edificar y plantar. ¿Sabes qué puedo ver yo en esta palabra? Que cuando el Señor está humillando a un hijo para enseñarle obediencia, es porque el Señor después quiere edificar y plantar en ese corazón. Pero el Señor no puede plantar sobre ruinas. El Señor no va a poder plantar sobre escombros. Yo no sé si usted ha visto cuando están construyendo una casa, pero antes de edificar algo hermoso, primero tienen que limpiar el terreno, tienen que quitar todo lo que exista ahí que pueda estorbar esa construcción, y tienen que abrir agujeros muy profundos, poner cimientos para después poder edificar. Y nosotros somos como ese terreno. Cuando el Señor está limpiando, está llevándonos a esa estatura que Él quiere, es cuando el Señor está destruyendo aquellas cosas que no le agradan de nosotros. Y seguramente cuando el Señor destruye esas cosas, esos argumentos, o incluso, hermanos, si alguien tiene un concepto demasiado elevado de sí mismo y el Señor dice, hijo, hija, tienes que humillarte, tienes que tener un concepto correcto de ti misma, no puedes creer que eres la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Entonces, en ese momento el Señor viene y tiene que arrancar y derribar, y definitivamente sí hay aflicción, sí hay quebrantamiento, pero lo bueno de todo esto es que después de esa aflicción, el Señor quiere edificar.
y quiere plantar en ese terreno que somos nosotros, hermano. Y cuando el Señor ya nos está preparando, es porque el Señor tiene planes hermosos para su pueblo. Porque, hermano, esta bendición de que el Señor permita que seamos humillados es porque somos sus hijos. Y porque somos sus hijos, el Señor tiene un plan para nosotros definitivamente, y es un plan de bendición. Mira lo que dice en Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando el Señor está permitiendo que aprendamos humillación, que aprendamos el quebrantamiento de nuestro corazón, es porque el Señor quiere que nosotros muramos. Y porque el Señor quiere que muramos para que podamos llevar mucho fruto, para que podamos, como decía Pablo, ¿verdad? Yo cada día muero, pero también cada día resucito. Entonces, esa es parte del cristiano, de ir muriendo aquellas situaciones que no le agradan al Señor, aquellas situaciones que son un estorbo a nuestra oración. Cuando nosotros queremos ir delante del Señor y hay estorbos, hermano, es un poco difícil, pero el Señor quiere que nuestra oración vaya en un canal libre, sin interferencias, delante de Él. Pero es necesario morir a nosotros mismos, porque nadie puede llegar delante del Señor justificándose a sí mismo. Viene a mi mente esa oración del publicano y esa oración del fariseo, ¿verdad? Que uno venía afamándose, diciendo: Señor, gracias porque soy tan bueno, Señor, porque soy espectacular, Señor, y no soy como este pobre que está aquí a la par mía, ¿verdad? Uno venía orando con sus propios argumentos, pero el otro venía humillado y diciendo: tiene razón este que está diciendo eso, Señor, realmente yo no puedo, pero ayúdame, Señor. Y dice la palabra que este salió justificado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este se humilló delante del Señor. Y vemos en Mateo 11:29 al hombre más maravilloso que ha puesto sus pies sobre este planeta Tierra, que dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús, que era Dios mismo sobre esta tierra, Él dijo que Él era humilde de corazón, que Él era manso en su corazón, y nos pide a nosotros que aprendamos de Él. Este es el momento, hermano, en que yo puedo ver que esta palabra humilde es como una evolución, porque esta palabra humilde viene de la palabra hebrea 50:11, pero aquí ya significa fruto. O sea que este quebrantamiento que vimos en las otras palabras de humillación da como resultado un fruto dulce al Señor, y que podamos decirle al Señor: venga mi amado a su huerto y tome de su dulce fruto. Pero cuando ya hay un fruto que el Señor le agrada y hay un olor fragante delante del Señor, que sería la oración de aquel que llega delante de Él con un corazón humilde. En el Salmo 51 dice la palabra: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si tú te acercas a Dios con un corazón humillado, si yo me acerco a Dios con un corazón humillado, tengamos por seguro que el Señor va a escuchar nuestra oración, que el Señor va a recibir nuestra oración y se va a agradar de nuestra oración. Y creo que cuando nosotros vamos delante del Señor, nuestro anhelo es que el Señor se agrade de nosotros. Nadie quiere llegar y que nos rechacen, así como la ofrenda de Caín, ¿verdad? Así como a Caín mismo, que el Señor vio lo que había en su corazón y se desagradó de él. La clave, hermana, es humillarnos delante del Señor. Es quebrantar nuestro corazón y poder venir cada día con un corazón quebrantado delante del Señor, y que nuestra ofrenda sea nuestro corazón primeramente, y el Señor lo va a recibir. En Proverbios 18:12 el tema es la oración, pero me impactó mucho porque, hermano, la humildad tiene unos beneficios enormes, tiene unas bendiciones, atrae tantas bendiciones. Y dice la Biblia en Proverbios 18:12, en diferentes versiones, dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón, y antes de la honra el abatimiento. O sea que si alguien quiere honra,
Primero el Señor tiene que ver que haya humildad en su corazón. Dice la otra versión, antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero la gloria precede a la humildad. Tras el orgullo viene el fracaso, pero tras la humildad viene la prosperidad. Hermano, tú quieres que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere. Yo creo que todos anhelamos eso, pues el Señor nos quiere bendecir, nos quiere prosperar, pero el Señor espera primeramente que haya humildad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si el Señor nos da esa bendición, pero con un corazón humilde, vamos a saber reconocer que no es por nuestras propias fuerzas, no es porque somos muy buenos, sino es porque el Señor en su infinita misericordia tuvo a bien bendecirnos y vamos a poder bendecir con esa misma prosperidad, bendecir a otros y que esa prosperidad no nos haga daño a nosotros también. También dice en la versión internacional que a los honores precede la humildad y a la fama precede la humildad. La humildad trae encerrada en ella una gran bendición que el Señor quiere para nosotros. Entonces no podemos rechazar esa bendición que el Señor tiene. Yo puedo ver en la palabra, hermano, que hay oraciones que Dios escuchó. Y me imagino que hay muchas más, pero estas oraciones, dice cabalmente, el Señor escuchó tu oración. En Deuteronomio 33:7, que el Señor nos escuche es una gran bendición. Dice que Moisés empezó a bendecir a las 12 tribus de Israel, pero cuando llegó con la tribu de Judá, le dijo, nuestro Dios oirá tus oraciones. Esa fue la bendición de la tribu de Judá. No le dijo, mira, vas a tener dinero, mira, te voy a dar esto. No, le dijo, el Señor oirá tus oraciones. Yo no sé cuántos reciben esa bendición y dicen, Señor, yo quiero esa bendición de Judá, que el Señor escuche mis oraciones. Yo lo anhelo con todo mi corazón, que el Señor escuche mis oraciones y que le agrade la oración. Y dice después, y te hará vencer a tus enemigos. Pero lo primero, porque sabemos que el orden de los factores sí altera el producto, es que nuestro Dios oirá las oraciones. Pero vemos que está hablando a Judá, ¿verdad? Judá es la palabra 30:34, viene del hebreo 30:34 y significa tiene varios significados. Me llamó mucho la atención los que tú ves que están ahí en rojo en la presentación y dice adorar. Entonces, alguien a quien el Señor escucha la oración es alguien que tiene un corazón que adora. Alguien que puede derramar un perfume delante del Señor, que puede abrir su boca y puede declararle al Señor sus maravillas. Es una persona que el Señor le va a escuchar su oración. Otra acepción es dar gracias. Y la palabra nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Hermano, cuando nosotros vamos delante de Dios, no podemos entrar reclamando, no podemos entrar exigiéndole al Señor, porque ¿quién somos nosotros para exigirle al Señor? Lo que debemos es pedirle al Señor un corazón agradecido, el poder, Señor, decirle gracias, Señor. Yo creo que si analizamos, tenemos muchas cosas por qué dar gracias. Y a veces se nos dificulta el dar gracias porque estamos pensando en qué cosas no tengo, qué cosas me hacen falta, qué cosas tiene el vecino y yo no he tenido. Pero este es un momento en que el Señor nos llama a ser agradecidos, en que el Señor se va a agradar de aquel que cuando llegue delante de Él, llegue diciendo, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque me amaste, porque no merecía, Señor, no merecíamos nada, estábamos lejos de pactos y promesas, pero tú nos atrajiste y tú nos has dado más de lo que nosotros merecíamos. No nos has pagado conforme a nuestras obras, sino conforme a tu inmensa misericordia. Y otra palabra es confesar. Y aquí, hermano, viene a mi mente que el Señor también quiere que nosotros le confesemos, ¿verdad? Porque dice que el que le confiesa aquí, el Señor le va a confesar delante de su Padre. Y esa palabra confesar también implica no avergonzarnos del Señor, implica dar testimonio del Señor, implica hablar del Señor, expresar en nuestra boca lo que hay en nuestro corazón. Y cuando nosotros logramos dar todo esto, como Judá,
tengamos por seguro que el Señor en su infinita misericordia oirá nuestra oración. Y aquí hay algo más que dice dar, ¿verdad? Dar va muy de la mano con adorar, va muy de la mano con dar gracias, porque alguien que puede dar es alguien a quien el Señor escucha. Alguien que no tiene su mano cerrada para dar, ¿verdad? Para darle primeramente al Señor lo que le corresponde, pero también para darle al necesitado. Es alguien que puede, que conquiste el corazón de Dios y que el Señor va a escuchar tu oración, así como le dijeron a Judá, nuestro Dios oirá tus oraciones. Y yo te quiero decir que el Señor oirá tus oraciones, hermano. El Señor oirá tus oraciones y las responderá, porque Él es bueno. La adoración, aquel que puede derramar un perfume de adoración a nuestro Dios, puede tener la certeza que su oración es escuchada. ¿Por qué? Porque se está presentando con una actitud correcta delante de Dios. No pidiendo, no exigiendo, no imponiendo o incluso, hermano, reclamándole al Señor, sino, así como vemos esa imagen que me gustó mucho, derramando un perfume a los pies del Señor. Derramando un perfume a los pies del Señor, adorándole, y al hacerlo estamos declarando que nosotros lo necesitamos y estamos declarando que Él es nuestro Dios. Vemos también esta oración en Segunda de Reyes 20 del 5 al 6. Aquí estamos hablando del rey Ezequías. Dice la palabra, vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, escuché su oración y vi sus lágrimas. Dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Si usted no está familiarizado con esta historia, se la voy a contar muy brevemente. En Segunda de Reyes 20, del 2 al 6, dice, el rey Ezequías se enfermó gravemente, estaba a punto de morir. El profeta Isaías le visitó y le dijo, Dios dice que vas a morir. Así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes, porque vas a morir. Cuando al rey se lo dijeron, el rey dice que volvió su cara a la pared y oró a Dios. Y mire lo que le dijo, Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo, de que te ha agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Dice la palabra que cuando Isaías salió de su presencia, el Señor le habló y le dijo, regresa y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Pero me llama la atención, hermano, que él oró diciéndole al Señor, Señor, yo te he agradado en todo. Pero más adelante podemos ver en el versículo 6 que el Señor le dijo, tú no me has agradado en todo. Yo te voy a dar estos años más de vida, yo te voy a prácticamente a dar otra oportunidad, no porque tú me has agradado en todo, sino porque tuve misericordia de ti. Porque dice la palabra, cuando el Señor le dijo, dice, dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Y dice, además, por amor a mí mismo y a David, quien me fue fiel en todo, salvaré a Ezequías. Hermano, aquí el Señor está diciendo, no es porque tú me fuiste fiel en todo, sino que por amor a mí mismo, porque el Señor nos ama, porque el Señor tiene misericordia y dice, y por amor a David, quien sí me fue fiel en todo. Entonces, hermano, aquí a mí me impacta esta oración, me impacta estas palabras del Señor, porque puedo ver una parte del carácter de Dios, que es un Dios compasivo, que es un Dios que se complace en hacer el bien, que es un Dios que tiene misericordia de sus hijos, y aunque vea que realmente en algún momento este hijo, esa persona que está clamando misericordia le falló, prevalece más su misericordia, prevalece más ese amor de Padre que el Señor nos tiene. Y aquí el Señor dice que vio sus lágrimas. ¿Con qué? Me imagino que cómo se pondría alguien cuando le dicen que se va a morir. Había una tristeza en su corazón, había una tristeza que conmovió el corazón del Señor. Pero mire lo que dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Esa tristeza que hace que alguien pueda llorar delante de Dios diciendo, Señor, te fallé, no he hecho todo lo que debía hacerlo, pero estoy arrepentido. Esa tristeza es para bendición,
porque el Señor tiene una bendición encerrada. Y ahí podemos ver que el Señor remarcó en que le dijo, escuché su oración y vi sus lágrimas. Yo te quiero decir, hermano, en este momento en que si tú has pasado una tribulación, has derramado tus lágrimas delante del Señor, el Señor las ha visto. El Señor no ha sido indiferente a tu dolor, porque podemos ver aquí, yo lo coloqué, rasgos del carácter de nuestro Dios. Es compasivo, es misericordioso, no es indiferente al sufrimiento. Y el Señor nos paga conforme a su gran misericordia. Y esa es parte del corazón de Dios, de la bondad del corazón de Dios, porque Él nos ama, hermano. Él nos ama y la Biblia dice, y si alguien dice, a mí no me ama, pues yo te digo, el Señor te ama. El Señor te ama porque el Señor dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si tú dices, no me ama porque he hecho cosas malas o estoy apartado, pues es un buen momento para que tú te vuelvas a tu Señor, te vuelvas a tu Creador y puedas ser hijo de Él. Porque el Señor tiene un amor enorme que puede cubrir multitud de faltas, puede cubrir los pecados de la humanidad, no importa qué tan graves hayan sido. Aquí vemos otra oración que fue contestada en 1 Samuel 1:10, y esa es la oración de Ana. La Biblia dice que Ana era una mujer que estaba amargada porque no había podido dar fruto, no había podido tener hijos, y en ese tiempo, ¿verdad, hermano? Se podía que su esposo pues tenía otra esposa, y la otra esposa sí tenía hijos, y dice la Biblia que la otra esposa la amargaba y le decía, yo tengo hijos, tú no, y Ana de alguna manera se entristecía, se amargaba su corazón. Y podemos ver en 1 Samuel 1:10 que dice que ella llegó al templo, llevaba ofrenda al Señor, pero la Biblia nos deja ver que ella subía todos los años al templo. Ella iba a orar, iba a dar ofrendas, y yo estoy segura que llevaba la misma petición cada vez. Y la petición era, Señor, dame un hijo. Señor, ayúdame a que yo pueda dar fruto. Pero esos otros años no había pasado nada, porque ella regresaba igual y seguía sin tener hijo. Pero ¿qué pasó esta vez? Dice la palabra que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Vemos lo mismo que con Ezequías, ¿verdad? Lloró, derramó su alma delante del Señor, y en ese derramamiento, donde ella se vació de toda la amargura que había en su corazón, Ana pudo conquistar el corazón de Dios, pudo desprender un milagro, desprender un favor. ¿Por qué? Porque ella llegó en ese momento con una actitud correcta. Quizás ese día ella dijo, ya no voy a reclamar más, ya no voy a venir a decirle, Señor, mira, esta señora tiene hijos y yo no. Quizás este día dijo, voy a cambiar mi estrategia, voy a llegar a sacar todo esto que he guardado durante tantos años, tanta amargura que no me ha servido de nada. Y dice que ella, en el versículo 11 de 1 Samuel, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva. ¿Sabe qué puedo ver aquí, hermano? Que vino un quebrantamiento a su corazón, vino una humillación a su corazón. Como se vale pensar, yo le puedo decir que la Biblia dice que Ana era a la que más amaba a su esposo. De repente Ana se creía mucho porque decía, yo soy la amada, ¿verdad? Yo soy la que más aman, y había altivez en su corazón. Entonces, por eso no había podido recibir. Pero este día su corazón se afligió. Su corazón se afligió al extremo que ella pudo quebrantarse delante del Señor. Y dice la Biblia que ella lloró tanto que el sacerdote la estaba mirando que lloraba, y el sacerdote dijo, de plano está borracha. Y cuando ella se levantó y le dijo, mujer, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a otro lado porque tú estás ebria. Pero ella, era tal su derramamiento que hasta pensaron que estaba ebria, ¿verdad? Pero lo que ella estaba sucediendo es que estaba sucediendo un milagro en su corazón. Su corazón se estaba quebrantando y llegó al momento en que ella sacó toda la amargura que había en su corazón. ¿Sabe por qué? Yo puedo ver que ella sacó toda la amargura, porque ella dejó de pedir y en su misma oración empezó a dar. Ella le dijo, Señor, si tú me das, yo te lo doy.
En ese momento ella alcanzó un nivel superior a la oración, porque no solo era pedir, sino era: Señor, te voy a ofrendar lo que tú me des. Lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida, Señor, y lo voy a consagrar a ti. Y vemos que ahí ella logró pasar ese nivel de amargada, de reclamarle al Señor, de protestar, a un nivel en el que pudo venir y dar. Como dice en Judá, ¿verdad? Darle al Señor, ofrendarle al Señor, y ofrendarle a alguien que fue una persona muy usada por el Señor, que fue Samuel, ¿verdad? Entonces el Señor la bendijo. Y en el versículo 17 dice: Elí respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Yo puedo creer que Ana salió de ahí diferente. Ana salió en paz. Y ella no llevaba un hijo cargado, ni siquiera en su vientre, pero ella tenía la convicción en su corazón que el Señor la había oído, que su oración había sido escuchada. ¿Por qué? Porque se humilló, hermano. El Señor la tuvo que llevar a lo máximo de la humillación para que se quebrantara su corazón y alcanzar esa bendición que ella anhelaba. Otra oración que me impacta en Segunda de Crónicas dice: después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Aquí yo puedo ver en los versículos una condición. El Señor dice: y su oración se escuchó, pero antes hicieron algo. ¿Qué hicieron? Bendijeron al pueblo. Antes tuvieron la capacidad de bendecir. Hermano, el Señor nos ha hecho a nosotros sacerdotes. El Señor nos ha hecho un linaje escogido, un pueblo de sacerdotes, y el Señor nos llama a que podamos bendecir a otros, a que podamos, de nuestra boca salgan bendiciones. Y a veces estamos tan llenos, con tanta información, con tantas cosas, que quizás nos olvidamos de bendecir a los demás. Pero el Señor, aquí podemos ver que dice: cuando bendijeron al pueblo, y después su oración llegó al cielo. Hermanos, si tú quieres, y si yo anhelo que el Señor escuche nuestras oraciones y que se vayan directo al cielo sin ningún obstáculo, el Señor nos llama a que podamos bendecir a otros, que pueda salir de nuestros labios una palabra de bendición, que podamos pedir por otros, bendecir a otros, y no solo a los de nuestra casa primeramente, pero también a otros que están afuera, que podamos bendecirlos y declarar bendiciones para ellos de parte de nuestro Dios. Y eso también lo podemos ver en Job 42 del 10 al 12. Usted, hermano, es un lector de la palabra y sabe que Job fue probado. Job fue humillado. El Señor le fue quitando una a una las cosas que tenía. La Biblia dice que él era un varón recto, pero él dijo: de oídas te había oído, pero ahora, después de todo el proceso, mis ojos te ven. O sea que todo ese proceso de humillación fue de bendición para él. Pero en Job 42:10 vemos que dice: cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Aquí podemos ver, hermano, que esta humillación que Job pasó le sirvió mucho, porque cuando él oró por sus amigos, él todavía seguía igual de humillado, él no tenía nada, pero él tuvo la capacidad de orar por otros, de pedir por otros, y el Señor se agradó de él. Y otra vez vemos en este versículo una condición y una consecuencia. La condición es orar por sus amigos, orar por otros, y la consecuencia es: le restauró el bienestar, ¿verdad? Entonces podemos ver que esta bendición que tiene encerrada la humillación, que tiene encerrada la aflicción, que creo que cuando hablan de aflicción y todo, pues nadie dice: Señor, recibo, ¿verdad? Pero el Señor tiene un propósito. Y lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos lleve por ese propósito perfecto que Él tiene para humillarnos y para poder bendecirnos, para poder humillarnos nosotros mismos, venir delante del Señor con una condición de humildad, para poder recibir esta bendición. Y hay otro personaje
en 2 de Crónicas 33:12, que el Señor dice, Dios oyó su oración y le restauró. Este personaje, hermano, dice la Biblia, que hizo lo malo delante del Señor, que se apartó del Señor, que pecó deliberadamente, sabiendo que no tenía que hacer las cosas, las hizo. Y estamos hablando de Manasés. ¿Qué hizo Manasés? Algunas cuestiones muy puntuales yo le coloqué acá, pero dice que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Él reedificó lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales. Hizo imágenes de Aserá y adoró todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Él se dedicó a la idolatría. Él se fue en pos de dioses ajenos, sabiendo que el Señor pedía fidelidad y adoración solamente a Él. Pero él se fue a hacer todo lo contrario. Esta palabra es dura porque dice, pasó sus hijos por fuego. Él incluso entregó sus hijos a otros dioses que pedían que sacrificaran niños. Él también lo hizo y practicaba los presagios, los agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba divinos y encantadores. Dice la palabra, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender la ira de Jehová. Si alguien hizo cosas malas fue Manasés. Pero, ¿qué sucede? El Señor, todo esto podemos ver en el versículo 12 de 2 de Crónicas, que dice que él fue puesto en angustias. Dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios y se humilló grandemente. Independientemente a todo lo malo que él hizo, el Señor vio la humillación en su corazón. El Señor vio que realmente su corazón se quebrantó, algo sucedió ahí, que el Señor permitió que se humillara, que fuera puesto en el límite, donde tuvo que recordarse de su Dios y tuvo que reconocer que todas esas imágenes que él había reedificado eran abominación y que no le podían ayudar en nada. Y tuvo que volverse a Dios y oró a Dios. Y dice la palabra que él fue atendido por Dios. Ahí podemos ver la bondad de nuestro Dios, en que él atiende la oración. Hermano, si él atendió a Manasés, que hizo cosas tan malas delante del Señor, y el Señor lo oyó y lo restauró, el Señor te puede restaurar también a ti. Si tú, hermano, te apartaste en algún momento, le fallaste al Señor y pecaste quizás hasta deliberadamente, el Señor tiene una oportunidad, y la oportunidad está en que si se humilla tu corazón, si viene un quebrantamiento de corazón, el Señor te va a escuchar, el Señor te va a restaurar aquello que tú perdiste, y a veces no es porque nos lo quitaron, a veces nosotros mismos entregamos las bendiciones. Pero el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que el Señor dice que Él restauró y escuchó esta oración. ¿Por qué? Por su infinita bondad. Una vez más podemos ver aquí que la humillación es como la llave para abrir esa puerta de bendición en la oración. La humillación es como el pase, es nuestra visa para poder entrar a ese lugar de adoración, a ese lugar que se llama la oración, que es un misterio, hermano, porque podemos ver que cuando Jesús oraba, sus vestiduras resplandecían y sucedían cosas, era una dimensión espiritual diferente. Pero no puede entrar a esa dimensión espiritual alguien que tenga un corazón altivo, un corazón arrogante o creyéndonos superiores a los demás, sino que tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa comprensión de lo que nosotros realmente somos y que tengamos un concepto adecuado de nosotros y una actitud correcta delante de Él para poder alcanzar las bendiciones. Y podemos ver en el Salmo 103 parte del carácter de nuestro Dios. Porque dice que el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. El Señor es bueno, hermano. Yo no sé si tú tienes hijos
Y si no los tienes, pues tienes padres y puedes ver la misericordia de un padre con un hijo. No importa si el hijo falla, pero el padre está ahí siempre. Está ahí para poder amar a su hijo, es tierno y compasivo y no puede haber un mejor padre que nuestro Dios. No puede haber alguien más bueno que nuestro Dios. Él es el que ha derramado incluso su propia vida por amor a nosotros. Y esa bendición, hermano, tampoco la podemos confundir porque podemos ver que un padre, por mucho que ama a un hijo, no siempre le va a dar todo lo que el hijo le pide, ¿verdad? Porque también un padre tiene que evaluar y un padre evalúa y dice, bueno, tú me estás pidiendo que te dé un carro y tienes 14 años, no te lo voy a dar porque ese carro no lo vas a saber utilizar y puede ser una cosa terrible, ¿verdad? A veces así vamos nosotros delante del Señor, pidiéndole cosas que el Señor no es que no nos haya escuchado, sino que el Señor sabe que en ese momento de nuestra vida quizás eso no nos va a edificar. Contrario a eso, nos puede perjudicar terriblemente. Entonces tenemos que tener también la humildad de decir, Señor, enséñame a orar, enséñame a pedir lo que conviene, enséñame a pedir con una intención adecuada, Señor, con una intención correcta delante de ti, porque el Señor claro que quiere bendecirnos, claro que quiere darnos de sus bendiciones, pero esas bendiciones tienen que llevar también el que nosotros sepamos pedirle al Señor y podamos decirle al Espíritu Santo, ayúdame, enséñame a orar. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos puede hasta soplar, nos puede ayudar cuando estamos orando, nos puede decir cómo pedirle al Padre. Y podemos venir delante de Él y sabemos que lo primero que necesitamos tener es humildad en nuestro corazón. Pero también en esa humildad encierra pedir las cosas que le agradan a Dios. Pedir las cosas que no van a enojar el corazón de Dios. Porque sabes, hermano, algo que tenemos que pedirle al Señor es a orar como conviene, es a poder amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Si nosotros llegamos a ese nivel de aborrecer lo que Dios aborrece, ese nivel de poder saber aquellas cosas que a Él le desagradan y decir, Señor, yo quiero que me desagraden. Y si quizás por ahí el mundo está trayéndote un poquito, decir, Señor, ayúdame, Señor, yo no quiero que me atraiga esta situación. Quita eso de mi mente, quita que esto no me guste. Y yo te aseguro que esa oración va a ser escuchada, porque es una oración que le agrada a Dios, que le podamos decir, Señor, yo quiero amarte a ti, yo quiero adorarte a ti, yo quiero agradarte a ti. Hermano, el Señor escuchará tu oración. Y así como un padre que es bueno, tierno y compasivo, porque sabe, hermano, dice en el Salmo 103, Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. El Señor se acuerda que somos débiles, hermano. Por eso me impacta tanto que con el rey Ezequías, yo puedo ver que el rey tenía un concepto más alto de él mismo, porque le dijo, Señor, yo en todo te he agradado, pero el Señor le dijo, no me has agradado en todo. No me has agradado en todo, y lo podemos ver porque dice que él tenía que arreglar situaciones en su familia que no las había arreglado. Habían situaciones pendientes y el Señor le dijo, te doy más tiempo. Pero ¿qué me llama la atención? Que aunque él no le había agradado en todo, el Señor tuvo misericordia de él. El Señor se compadeció de sus lágrimas y de la humillación que había en su corazón. Y podemos ver aquí quise regresar a este texto, a Segunda de Crónicas, porque con este texto yo quisiera que oráramos y que fuéramos delante del Señor, pidiéndole al Señor y diciéndole que el Señor nos ayude a humillarnos, que el Señor nos ayude a humillarnos delante de Él para poder ser escuchados. Porque el Señor, ¿sabe cuál es lo más bueno de todo esto? Es que el Señor anhela bendecirnos. Solo está esperando que nosotros estemos en la posición correcta en nuestro corazón. Es esperando que lleguemos a ese momento en que realmente se humille nuestro corazón para poder bendecirnos. Porque ahora, dice el Señor, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Yo quisiera pedirte que ahí donde tú estás, quisiera dirigirme a dos tipos de personas. Primero, aquellos que no conocen al Señor.
Si tú no conoces al Señor y estás oyendo este canal y esta prédica y tú dices, bueno, qué cosas tan bonitas que hablan de Dios, pero yo no merezco esa bendición. Yo te quiero decir que sí, seguramente no la mereces, porque ninguno lo merecíamos. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por eso vino Jesús a esta tierra, a pagar el precio de nuestro pecado, a derramar su sangre por nosotros. Y si tú estás oyendo esta palabra, yo te quiero decir que Dios te ama, que Dios tiene un plan perfecto para ti, que Dios no quiere que te pierdas, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que procedas al arrepentimiento. Y que hoy es un día aceptable para que tú le recibas en tu corazón, para que tú te presentes delante del Señor, humillado, reconociendo la necesidad de Dios. Hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos humillamos. Cuando alguien dice, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, lo que estamos diciendo es, no puedo salvarme a mí mismo. Necesito que tú me salves, necesito que tú me ayudes. Y eso es lo que cuando te acercas a Él, estás reconociendo que tú necesitas de un Dios, de un ser superior para poder salvarte. Y también me quiero dirigir a aquellas personas que quizás son hijos de Dios, pero por algún motivo te apartaste del Señor, por algún motivo, no sé, o pecaste o no pecaste, pero simplemente te has ido olvidando del Señor. Yo te quiero decir que hoy es un día bueno, es una oportunidad que el Señor te da para acercarte al trono de la gracia, para acercarte humillado y reconocer que necesitas de Dios y pedir perdón, y el Señor es bueno y amplio en perdonar a aquel que se acerca humillado, aquel que se acerca con un corazón quebrantado delante de Él. El Señor es bueno para perdonar. Y quisiera que oráramos por estos dos tipos de personas. Si tú quieres recibir al Señor en tu corazón, que hoy lo hagas. Hoy, ahí donde tú estás, el Señor puede llegar, el Señor puede abrazarte, el Señor puede llegar y sanar tu corazón con un ungüento, con aceite, y puede limpiar, vendar tus heridas y sanar toda herida de tu corazón, porque el Señor es bueno, porque el Señor te ama. Y hermanos, nosotros que no nos hemos apartado del Señor, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno y misericordioso, que cada día podamos decirle, Señor, ayúdame a tener esa actitud correcta delante de ti, a mantenerme humilde, Señor, a ser humilde, y si en un momentito me estoy queriendo subir un poquito, Señor, que yo me recuerde que eres solo tú el poderoso y que nadie más, porque todo lo que hagamos, hermano, todo lo que podamos hacer es porque Él es bueno, es porque Él ha tenido misericordia de nosotros, porque de nuestra propia cuenta no podríamos hacer absolutamente nada. Vamos a orar, vamos a orar primeramente por las personas que quieren aceptar al Señor. Si tú quieres recibir al Señor, yo te pido que ahí donde estés, cierres tus ojitos y le digas, Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo reconozco que te necesito, reconozco que no puedo hacer nada sin ti, que estoy completamente, Señor, necesitado de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Perdona todos mis pecados, borra mis maldades y ayúdame a poder ser tu hijo, Señor. Yo quiero ser tu hijo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si tú hiciste esta oración, hermano, yo te digo que el Señor te ha oído y es momento en que tú lo busques. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado, tú has hablado a mi corazón, Señor, y tú nos ayudes cada día a tener una actitud de humildad delante de ti, a tener una actitud de humildad, Señor, para que nuestras oraciones no tengan ningún estorbo, Señor, para que sean escuchadas, para que sean agradables delante de ti, para que sean como un perfume, Señor, que llegue hasta ti como un olor fragante, un olor agradable, Señor, que podamos desprender una sonrisa de tus labios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermano, que el Señor te bendiga. Yo le doy gracias al Señor por el privilegio que Él me da de poder compartir esta palabra. Que el Señor te bendiga y sigámonos gozando en el Señor. Amén. En breves instantes regresamos con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación.